Bueno, eh, buenos días. Gracias, Roberto, por esta oportunidad de expresarme y espero poder decir cosas interesantes para los que lo escuchéis. Eh, la primera pregunta, bueno, ¿quién soy? ¿Quién es Pablo? ¿Quién soy yo? Pues no lo sé, es una pregunta difícil. O sea, yo vivo mi vida desde dentro y, bueno, tengo varias facetas. Soy una persona inquieta y he desarrollado parte de mi vida profesional, pues la estoy desarrollando en temas de ciencia de datos, que llamamos ahora de estadística. El, tuve un periodo en el que, digamos, me fui hacia otras inquietudes. Tengo diferentes facetas. Yo no creo en la linealidad, o sea, ni para describir la realidad, ni para describir menos todavía las realidades personales. Hay gente que vive una vida más lineal, lo cual tiene sus ventajas, pero bueno, yo tengo eso, me voy acercando a diferentes facetas según, o sea, creo que más bien, yo creo un poco en la evolución personal, ¿no? Vas viendo, vas explorando diferentes aspectos que te van interesando y uno va evolucionando y bueno, y va cambiando, ¿no? No siempre, por ejemplo, mi aproximación con la estadística, en este caso, que es un poco el objetivo de la entrevista, en la faceta estadística, aunque se tocan otros temas y me parece muy buen punto este, Roberto, pues eso, que no siempre se enfocan de la misma manera, porque afortunadamente vamos cambiando, vamos aprendiendo cosas y vemos las cosas de manera diferente, ¿no? ¿Podrías comentar? O sea, tú estudias en la diplomatura en estadística, ¿correcto? Eso es. Yo estudié la diplomatura y, bueno, pues como muchas veces te pones a estudiar. Yo tenía diferentes inquietudes. En ese momento, mi padre, la verdad es que al final, ¿por qué me decanto por la estadística? Pues resulta que mi padre era profesor de matemáticas, ¿vale? Y entonces daba clases de asociado, de por las tardes, para sacarse un dinero extra y porque le gustaba, ¿eh? No lo hacía tanto por el dinero, hombre, que siempre venía bien en casa, que no andábamos sobrados, pero lo hacía porque el nivel universitario le gustaba, ¿no? El nivel académico universitario era más exigente, luego le gustaba la estadística, es una cosa que le hubiera gustado aprender más y tal. En fin, la cosa es que él encontró aquí, entonces él me lo recomendó, él estaba dando clases, cuando yo estaba en la típica edad de 17 años y tal, a mí me gustaba, tengo que decir que fue muy casual que acabara con estadística, porque mis principales opciones eran más de, como dice la gente, de letras. O sea, yo había empezado a estudiar psicología o incluso filosofía. De hecho, creo que son las que puse como segundo y terceras opciones en la EBAU de entonces, que llamamos selectividad. Y ocurrió, ya te digo, que ocurrió un detalle que, bueno, mi padre me convenció un poco, me dijo, mira, hijo, a ti se te dan bien las matemáticas porque yo veo que no te esfuerzas y te sacas buenas notas, tal. No eres demasiado no eres demasiado estudioso, por lo cual no te recomendaría una carrera como matemáticas o físicas y tal, ¿no? Pero estadística tú te va a costar poco y la vas a disfrutar y es una carrera que tiene mucho futuro. Y entonces mi padre, pues creo que tenía toda la razón, ¿no? O sea, mi padre no me engañó para nada, me dijo, o sea, todo sucedió tal y como él me lo planteó, ¿no? No me costó mucho la carrera y efectivamente tenía mucho futuro. En España todavía no, entonces no tenía tanta repercusión, pero ahora fijaos en la explosión que ha vivido la estadística, ¿no? Después de tu etapa, cuando terminaste la diplomatura, ¿a qué empezaste a dedicarte? ¿Cuáles fueron tus... ¿Qué hiciste? Bueno, cuando acabo la diplomatura, hay un momento ahí como de crisis existencial. También tengo que decir que hubo un momento de crisis personal también, porque mi padre murió justo antes de que acabara yo la carrera, ¿no? Entonces, bueno, unido a ciertas circunstancias personales y tal, yo me fui a estudiar un año a Inglaterra, inglés, porque yo tenía la intuición de que sin el inglés, o sea, que todo lo demás pues daba un poco igual, porque el inglés iba a ser la clave para poder comunicar cualquier cosa en el futuro, ¿no? A nivel profesional, y bueno, si me daba por viajar, que me gustaba mucho la idea de viajar, y entonces me fui un año, el típico año que te vas a... Pero yo no me fui de Erasmus, claro, porque como la carrera de 3 años entonces, no tuve tanta suerte como tú, Roberto,
de poderte ir de Erasmus a Irlanda que me dices, me hubiera encantado, yo es lo que quería. Pero claro, la diplomatura al ser 3 años, conseguirte ir de Erasmus era difícil porque coincidía con tu último año. Entonces te creaba un desbarajuste. Y tengo que decir que a pesar de que lo tenía yo muy claro de querer irme, no me encajaba muy bien por este formato, ¿no? Entonces lo que decidí, dije, bueno, no pasa nada, yo acabo en España la carrera y luego me voy en plan libre, año sabático, no sabático porque me iba a trabajar, y entonces me fui a Inglaterra pues aprender inglés, lo típico que trabajas de fregaplatos, en fin, camarero, todo lo que haga falta para aprender inglés, ¿no? Y esta experiencia fue muy buena, yo desconecté mucho de la estadística. Estuve un año, antes de volverme a España, llegué a buscar trabajo, me acuerdo, de estadístico, pero casi ni esperé la respuesta, ¿no? Porque yo no me veía seguro. Uno de los déficits que había entonces estudiando estadística era que no aprendías estadística en inglés. Entonces, claro, yo no me sentía seguro. Yo hice 2 entrevistas de estadístico solo entonces. Una fue allí en Bristol, en Inglaterra, y la otra fue cuando volví a España. Resulta que casi no había estadísticos y yo creo que estaba muy bien preparado para entonces y estaba muy motivado. Me hicieron una entrevista y como no sabía expresar los conceptos estadísticos en inglés, el que me hizo la entrevista, que era de una empresa que estaba en Pozuelo, no me acuerdo cómo se llamaba, me echó atrás. O sea, y yo me quedé como diciendo, tiene narices. Digo, he estudiado estadística por un lado, luego he estudiado inglés por el otro, pero no están combinados y entonces no me sirven. Esto fue una lección de vida porque me he dado cuenta que a veces es más importante, más que saber mucho de algo, saber combinar los conocimientos, saber combinar los saberes, porque si no, las cosas están aisladas y no puedes asociar los conceptos y no puedes crear nada nuevo, ¿no? En este caso, me impidió conseguir un trabajo de estadística y fue muy influyente esta decisión, porque yo luego dije, bueno, estaba un poco desenganchado y al final decidí, fue una decisión importante, decidí empezar a estudiar cursos de audiovisuales. A mí me gustaba mucho el cine, en mi familia éramos unos locos del cine de siempre, nadie se había dedicado al cine, pero era una pasión de eso, de mi padre, de mi hermano, de mi hermana, mía. Y yo con mi primer trabajo ya me había comprado una cámara, me gustaba mucho la parte fantasiosa, la parte narrativa, de contar historias, que es un poco a lo que he dedicado pues, otra gran pasión y también parte de mi trabajo, el tema de la narración, de la comunicación, de poder contar historias, es una cosa que la verdad que me apasiona mucho y bueno, es otra faceta, como digo, de quién es Pablo, ¿no? De quién soy yo. A mí me ha sorprendido un poco el cambio que diste. Entiendo que el cambio de estadística a realizador de vídeos se dio solo a raíz de estos rechazos que tuviste en las entrevistas de trabajo. ¿O hubo más? No, como digo, mira, realmente, ahora ya con la distancia lo puedo saber con claridad. Hay que tener en cuenta que la estadística no era tan atractiva antes. No era tan atractiva ni se veían las salidas que tiene ahora, ¿no? O sea, para empezar, los profesores de los que me formaron en la carrera eran todos matemáticos, quitando 2 sociólogos que había y 2 economistas, creo recordar, más o menos. El resto juraría ahora mismo de cabeza que eran todos matemáticos. Entonces, ¿qué sucedía? No había, digamos, no había profesores, no había digamos que no había luego salidas tampoco, ¿no? Nadie se había dedicado a la estadística, muy pocos. Luego apenas había salidas. Como mucho estaban los investigadores de mercados, los del tema actuariales y tal. Pero no, había mucha gente que yo escuchaba que salía y se dedicaban a temas relacionados con la estadística, pero ninguno sacaba modelos de estadística. Entonces no era muy atractivo, ¿no? Y todo pasaba, en mi opinión, yo pensé también especializarme y utilizar la estadística como metodología pues para otra carrera. Por ejemplo, había pensado en pasarme a psicología, porque como digo, en su momento ya lo pensé, me gustaba esa parte de la psicología, para aplicar la metodología estadística. Ahora,
la cosa ha cambiado mucho, Roberto. Ahora realmente hay la ciencia de datos, el tema del machine learning, previamente con el big data, está todo ahora, pues eso, todo en una época dorada. Y en Estados Unidos, por ejemplo, ya comenzó hace unos 10, 15 años. En España ha llegado más tarde, pero ahora mismo está en auge, ¿no? No sé si responde un En, poco a tu pregunta. sí, por seguir siguiendo la pregunta, ¿en qué año te rechazaron de esas entrevistas? Pues yo tenía 23 años más o menos, después de la carrera, después del año en Inglaterra y de algunas experiencias y tal, pues yo diría que tenía como unos 23 años. Estamos hablando del año 2004. Ok. 2004. ¿En qué, o sea, después de esta etapa como realizador de vídeo, ¿en qué año volviste tú a la estadística? Pues mira, en el 2010 volví a las matemáticas. O sea, yo había abandonado, digamos, había dado clases de estadística hasta el 2005 así, dejé la estadística totalmente, me dediqué a, como te digo, a la parte de vídeo y luego volví a la estadística, a las matemáticas en el 2010, me apunté por la UNED porque ya empezaba a tener cierto gusanillo de las matemáticas y luego en el 2011 me apunté al grado de estadística era el curso de adaptación. Entonces hacías un año y entonces convertías la diplomatura en un grado, ¿no? Y entonces realmente ahí le pegué mucha caña, ¿no? Ahí estaba muy motivado, tenía ganas de seguir aprendiendo, de continuar un poco la carrera, digamos, con la estadística que se había quedado cortada unos años antes, ¿no? ¿Te habías enterado tú de la... Has comentado que la estadística ganó popularidad en Estados Unidos alrededor, hace 15 años, ¿verdad? Más o menos, sí. ¿Volviste a estudiar matemáticas un poco influenciado por esta popularidad o fue más por interés? No, fue más por interés. Tenía ganas no sé, de volver a estudiar las matemáticas, la verdad. Me entraron, digamos que, sí, en ese momento me atrajo, por un lado, volver a estudiar, me pareció como un reto intelectual. Luego, por otro lado, decía, joder, yo tenía la sensación de que esto de la matemática no se me daba mal y de repente lo he olvidado y voy a ver si soy capaz de, pues estos años que estaba así, si no he perdido muchas neuronas de matemáticas y tal. Y bueno, fue una experiencia interesante. Y luego de ahí, como te digo, ya me enteré de lo del grado en estadística y ya lo empecé a enfocar de otra manera. Ya digo, bueno, pues oye, me meto por estadística y voy viendo a ver un poco si esto Como digo, fui explorando. O sea, más que tener un plan determinado, fui explorando las inquietudes que tenía en ese momento y es un poco mi manera de actuar, ¿no? Después de este curso de adaptación al grado, ¿qué fue lo que hiciste? Pues después del curso de adaptación al grado, mmm, bueno, hice el trabajo final de grado eh, y entonces yo empezaba a tener la idea que me gustaría trabajar en la universidad o al menos relacionado con la docencia. Entonces fui explorando vías y al final ganó la vía de estudiar el máster de profesorado de matemáticas al año siguiente. ¿Vale? Mientras yo estaba de becario, bueno, no sé si cómo has estado tú. ¿Tú has estado, Roberto, de becario de colaboración en la facultad, si no me equivoco? ¿O no? Sí, pero creo que fueron becas distintas. Tú estuviste en decanato, ¿puede ser? Sí. Yo estaba, creo que fueron becas distintas. Ah, ¿Cuál vale. era cuál era tu trabajo como becario? Bueno, como becario de decanato, como dices, hacía un poco de todo. Hacíamos informes, por ejemplo, de estadísticos, diferentes informes que le encargaban a la universidad, como por ejemplo el de los egresados, o sea, el de las titulaciones, perdón, el trabajo que tenían los egresados, los que salen de las carreras.
Es una serie de informes que están por ahí publicados en la Complutense y nosotros, por lo menos de un par de años, apareceré como uno de los autores de, bueno, no sé si fue el año 2014, ahora mismo no me acuerdo, la verdad, 2013, 2014, 2014, 2015, 2014. Y entonces, bueno, pues ya te digo, fue una primera experiencia, me permitió también conocer más el ambiente de la universidad, los profesores, y bueno, y hacerme una idea de lo que era. Sí, como que irme metiendo un poquillo más en el ambiente de la universidad. Aparte que era un trabajo que me permitía compaginar con el máster de profesorado. Porque el máster de profesorado te exige mucho tiempo al final. O sea, que yo tener un trabajo normal de media jornada con un máster de profesorado era complicado. Pero un trabajo relajado y bastante acotado como como la beca, pues la verdad que me facilitó las cosas. Tú el año pasado leíste, bueno, te convertiste en doctor en ciencia de datos, ¿correcto? Sí, eso es. ¿Qué es lo que te motivó a iniciar este doctorado? Bueno, pues yo quería seguir profundizando en la estadística, por un lado, y bueno, si soy sincero, la verdad que yo lo vi como una oportunidad, o sea, lo vi como una oportunidad profesional dentro de la universidad. O sea, para mí era un paso importante y estaba motivado, ¿eh? O sea, no simplemente que lo viera, estaba muy motivado para dar este paso, como digo, para dedicarme para trabajar como profesor de la universidad, era necesario el doctorado. A mí me lo dijeron, yo trabajaba entonces en una universidad, cuando hice el máster de profesorado, a partir de ahí, yo antes de hacer el doctorado en estadística, estuve haciendo el doctorado en educación, unos meses nada más, ¿vale? Esto es difícil verlo incluso si has mirado mi biografía por encima, a lo mejor ni lo habrás visto, porque no fue un pequeño, digamos, periodo en el que tampoco me involucré mucho, porque bueno, hubo la profesora, digamos, que llevaba esto, estaba de año sabático, hay una serie de condiciones extrañas. Y bueno, y la cosa que no prosperó, no tuvo, no arrancó demasiado el doctorado en educación, pero a raíz de eso yo encontré trabajo en una universidad online en un título propio y tenía mi asignatura de estadística, ¿vale? Análisis de datos y estadística. La universidad era la UNIR, ¿vale? La Universidad Internacional de La Rioja. Y bueno, para mí fue una primera experiencia como profesor de la universidad. Y entonces, en un momento dado, alguien me dice, empiezo a escuchar que si quieres dedicarte a la universidad profesionalmente ya de verdad, necesitas tener el doctorado. Es la manera de promocionarte y de entrar y de que te valoren en la universidad, incluso ahora mismo de que des clase, ¿eh? Porque si no tienes el doctorado ahora mismo en la universidad es que no puedes dar clase. Por supuesto, en la pública no, y en la privada ya es complicado. O sea, ya es complicado, en cuanto sea universidad a universidad no te van a dejar. Y bueno, entonces, y un poco con estas motivaciones, Roberto, pues yo decidí, dije, bueno, pues entonces me voy a poner las pilas, voy a hacer el doctorado y voy a ver si me puedo ganar la vida como, o puedo tener posibilidades de ser profesor en la universidad, que entonces me motivaba mucho la idea. Has sido estudiante, bueno, fuiste en su día estudiante de la diplomatura, luego de la adaptación al grado y posteriormente de estudiante de doctorado. ¿Has notado, ha habido varios años separando estos eventos, ¿has notado una diferencia en cómo se imparte la estadística? Sí, sí. Lo que pasa que también, a ver, también ha habido una diferencia de años. Claro, mi percepción no era la misma. Cuando yo estudié la diplomatura, pues era un chavalín, las cosas como son, ¿sabes? Pues eso, y en mi mundo interior, y bueno, yo veía, por ejemplo, yo no veía que se trabajara mucho con datos, ¿no? Mi recuerdo era más de estudiar matemáticas, estudiar estadística matemática, estudiar probabilidad. No recuerdo que tuviera tanto peso el trabajar con, como digo, con los datos, ¿no? Y sin embargo, cuando volví al grado, aparte que las asignaturas que quedaban, que complementaban el grado para el curso de adaptación al grado, como digo, estaban ya más relacionadas con la estadística en sí, con el trabajo con datos. Y entonces
y luego los profesores tenían mucha más experiencia. Había profesores incluso del campo que tenían, bueno, que trabajaban estaban asociados en el máster, en la asignatura, en el del grado, y tenían su otro trabajo principal, que trabajaban prácticamente como estadísticos. Y luego había profesores que incluso siendo teóricos realmente el enfoque era muy práctico, ¿vale? Me estoy acordando ahora, por ejemplo, ahora mismo me viene a la cabeza Javier Portela, ¿no? Este tipo yo no recuerdo, o sea, este conocimiento del trabajo con datos y tal, cuando yo estudié la diplomatura, es que no lo recuerdo. O sea, era todo más teórico. Incluso cuando dabas programación, estas cosas, bueno, pues al final no trabajaba mucho con datos. Yo recuerdo, no sé, el SAS, el SPSS, eso todo era más programación, ¿no? Era un poco anticuado en ese sentido, ¿no? Ahora se ha modernizado mucho, claro, la estadística. ¿Podrías contarnos un poco cómo ha sido tu experiencia en el doctorado? Pues la experiencia en el doctorado mía ha sido muy buena. Ha sido muy buena porque lo más importante en el doctorado es tener una relación buena con el tutor, ¿no? Al final va a ser muchas horas y muchas conversaciones compartidas con el tutor, y es importante tener una buena relación. Y yo la verdad es que eso, con Daniel Gómez, que es un fantástico estadístico, un profesional como la copa de un pino, entonces ha sido muy fácil. Es una persona muy sensata, muy razonable, me ha dejado ir a mi ritmo. Entonces, mi experiencia concreta, Roberto, la verdad es que ha sido un doctorado que no me he arrepentido nunca de haber entrado en la carrera del doctorado, que es un maratón, ¿vale? Es un maratón porque al final son 4 años. 4 años que, bueno, pues que a un ritmo constante, constante. A veces hay periodos más bajos, más altos, pero que es un maratón, o sea, que no descansas hasta el final. Y ya al final a veces estás agotado, pero bueno, te vas animando. Y yo he conseguido también dedicarme a mi tesis, pues al final me ha resultado muy entretenida. O sea, incluso en los momentos así más difíciles de investigación, yo me lo he pasado bien. Yo lo he enfocado así, como para divertirme, intentar ser lo más creativo posible, que me dejaba las cuestiones que se planteaban en la línea de investigación, intentar aportar mi granito de arena, aunque a veces las ideas ya de mi tutor y de otros compañeros de alrededor eran tan buenas que tampoco podía aportar mucho ya, o sea, ya de por sí funcionaban, ¿no? Pero eso, en mi caso ya he tenido mucho apoyo también para ir a congresos. Es muy importante cuando se hace el doctorado, Roberto, que tener un grupo de investigación que te vaya a permitir luego, por ejemplo, vivir la experiencia de investigación con dignidad, ¿no? De buenas condiciones, ¿vale? De que te permitan ir a congresos, que haya presupuesto, y entonces, claro, esto es una experiencia. A mí, por ejemplo, que me gusta viajar y conocer a gente de todo el mundo, pues la investigación, esa parte que ha tenido, ha sido tremenda, ¿no? Y bueno, si luego me preguntas por el tema de la estancia, pues te contaré más cosas y mejores, ¿no? Que ha sido el momento más bonito dentro de esto, ¿no? Esa iba a ser mi siguiente pregunta. ¿Has hecho alguna estancia en el extranjero? Sí. Ya imaginaba que efectivamente he hecho una estancia, estuve casi 4 meses en California, concretamente en Berkeley, la Universidad de Berkeley. Realmente, técnicamente tengo que decir que se llama la Universidad de California en Berkeley, ¿vale? Entonces, porque tiene diferentes sedes, y entonces la Universidad de Berkeley o la sede de Berkeley es mítica, o sea, de ahí han salido varios premios Nobel, han salido gente muy brillante. Yo a veces me preguntaba qué hacía ahí y decía, bueno, a veces se me pega algo, ¿sabes? Y la verdad es un entorno precioso. Luego aprendí mucho dentro de las posibilidades digamos, con la gente que trabajaba y tal, que fue un poco, digamos, ya el profesor estaba cerca de jubilarse, el profesor de allí americano, Greg, y entonces tampoco,
claro, ya no tenía no estuve rodeado de ese espíritu, digamos, ultra investigador, como un equipo ahí muy dinámico y tal, sino que fue una cosa más modesta, ¿no? Pero la experiencia fue increíble, y luego el lugar es precioso. La verdad que casi no hay día que me acuerde de la experiencia de haber ido a Berkeley, y creo que... Y luego me viene muy bien también para compararla, por ejemplo, con la Complutense, ¿no? O sea, es muy importante viajar y salir del núcleo donde estamos, porque ya tienes otra referencia. Entonces, por ejemplo, pues sí, la Complutense está muy bien, pero yo después de haber estado en Berkeley, pues ves otras cosas, ¿no? Ves que la Complutense tiene algunas cosas que funcionan mejor, pero en Berkeley hay otras cosas que son muy maravillosas y que dices, jo, pues aquí nosotros por este aspecto podríamos ganar un poco, ¿no? Y bueno, la verdad que hacer una estancia es de lo más bonito a lo que se puede aspirar cuando haces una carrera investigadora, cuando haces el doctorado concretamente, ¿no? Entonces, a la gente que lo escuche y que se plantea hacer el doctorado, que de verdad luche por hacer una estancia, porque yo tuve la suerte de que fuera en Berkeley, pero bueno, que por mi actitud, si hubiera sido la otra posibilidad, que hubiera sido vino Dani un día, mi tutor, y me dijo, a ver, tenemos dos opciones, te puedes ir a República Checa, me parece que me dijo, sí, República Checa, con una mano me lo dijo así, y la otra me dijo, o a Berkeley, ¿dónde prefieres? Y claro, entonces yo le dije, bueno, esta pregunta es una broma, ¿no? Digo, a ver, no tengo nada contra los checos, pero, Berkeley, además yo soy un poco enamorado, fan de la cultura americana, por el cine, por todo, y yo la verdad es que ahí he vivido una experiencia, o sea, estaba en éxtasis, he estado 4 meses en éxtasis ahí. Le agradezco mucho a Dani y al equipo y al grupo por haberme dado soporte para poder haber ido ahí. Me hubiera gustado sacar más frutos de la investigación, pero la verdad es que la vida luego y los pocos meses que estuve hice lo que pude. Bueno, Berkeley es una universidad de bastante renombre. A mí me gustaría preguntarte una pregunta quizá un poco comprometida, pero ¿qué crees que... Bueno, yo cuando... Dime, estamos aquí... Cuando se me vienen a la cabeza las mejores universidades del mundo, sí que es verdad que pienso en universidades en Estados Unidos, en Inglaterra. ¿Tú qué crees que es lo que nos falta un poco aquí en las universidades españolas para... ¿Qué cosas mejorarías? ¿Qué crees que sería importante? ¿Qué puntos a tener en cuenta? Bueno, a ver, yo para hablar a nivel general no me siento capacitado. O sea, yo tengo mis experiencias, yo lo que he visto y también lo que he leído, pero sobre todo lo que he visto, una mayor diferencia es que allí son muy interdisciplinares. O sea, de hecho, el propio diseño de la universidad, o sea, ya desde el urbanismo, o sea, es que está todo unido, claro. El Berkeley está como en un bosquecillo. Está en un bosquecillo a las afueras o sea, la Universidad de Berkeley, a las afueras del propio pueblo de Berkeley. Entonces, la universidad, los edificios no son muy grandes y están conectados. O sea, tú sales de un edificio, caminas 200 metros y entras en el siguiente. Entonces allí trabajaban en consonancia más que facultades, había, que las había, pero yo veía que estaba más conectado todo, estaba más conectado, no eran tan cerrados. Y esto, por ejemplo, en la Complutense hay una limitación que es que está todo muy compartimentado, ¿no? Todo muy aislado. De hecho, por ejemplo, en la Facultad de Estadística, tú fíjate la situación de aislamiento geográfico, físico, de estar ahí al otro lado de La Coruña, pegados a las vallas del Palacio de la Moncloa, y prácticamente entre un montón de carreteras que si no llegas en coche casi no puedes llegar a Estadística. O sea, si no llegas en coche es complicado llegar a Estadística. Sí, bueno, haciendo el recorrido del autobús, cruzas el túnel, etcétera. Pero que es una cosa que nunca llegaría a Estadística nadie de casualidad,
a no ser que quiera ir a estadística. Y sin embargo, otras facultades, o como te digo, el esquema de Berkeley era muy diferente, ¿no? Pero bueno, y luego hay que tener en cuenta una cosa muy importante, que es que los estudios son en el mundo académico anglosajón, Roberto, esto sí que lo tengo un poco más estudiado, los estudios son modulares. Aquí viene la principal diferencia, yo creo, más que en estos detalles que he comentado. Y es que por ejemplo, yo ahí le preguntaba, yo tenía en Estados Unidos, en Berkeley, había un chico que él era un máquina me enseñó cosas de ciencia de datos que yo no sabía, del Python, de tal, no sé qué, de ahora utilizas el Anaconda, no sé qué, una serie de programas y de software, y lo hacía él con una soltura, y yo le dije, pero bueno, ¿tú qué has estudiado? Y él era como mi equivalente, digamos, de la Facultad de Estadística, pero de allí, de la universidad que yo fui. Y entonces él me dijo que había empezado estudiando biología. Digo, ¿cómo? Y dice, sí, y entonces me explicó que había hecho varios módulos y que haciendo el módulo de informática en segundo curso de repente había descubierto que le gustaba mucho la programación y luego le gustaban las matemáticas. Bueno, y esto era lo habitual. O sea, tú hablabas con la gente allí, muchos hacían su carrera de manera modular. O sea, habían ido juntando diferentes intereses y depende de por dónde iban queriendo evolucionar, iban hacia un módulo o hacia otro. Sin embargo, nosotros el sistema de asignaturas no es modular. No es modular. Está pensado más bien en el interés de los departamentos que en el propio interés, digamos, en un momento dado del alumnado. Aquí va todo por departamentos y se montan los estudios alrededor de los departamentos. Más que en sí, como digo, a esta unión de módulos, que sería en mi opinión, sería lo ideal. Yo replantearía claramente, entonces, porque luego, como te digo, es menos habitual que cuando acaban la carrera los americanos, los ingleses suelen estar menos frustrados a veces porque con la sensación de que a lo mejor lo que han estudiado es lo que más les gusta o no. Porque en el propio proceso de hacer la carrera, como te digo, van construyendo por módulos un poco su propia carrera, ¿no? Es raro que dos personas con la misma titulación final hayan tenido el mismo itinerario, ¿vale? Esto es una cosa habitual en el mundo anglosajón, desde siempre. Y a nosotros nos choca mucho. Pero a ellos les chocaría que nosotros le dijéramos que que la carrera es esto, el itinerario prácticamente es igual para todos, quitando alguna optativa. Antes, cuando yo estudié la diplomatura, existían las asignaturas de libre elección, que permitían algo parecido a lo que te estoy comentando, porque tú las de libre configuración o libre elección te permitía como complementar, pues yo estudié asignaturas, por ejemplo, de filosofía, de periodismo, mientras hice estadística, ¿sabes? Porque me gustaba mucho y me ayudaba a cambiar el chip y no todo siempre igual, me daba otras perspectivas, mejoraba mi capacidad también lingüística, no sé, otras capacidades. Y esto todo cuando vino Bolonia, digamos que se cortó un poco quisieron ser más prácticos y apostar por la especialización, ¿no? Entonces, en Europa y en el modelo español se apostó por la especialización. Es un poco, o sea, no lo estoy criticando, o sea, simplemente creo que es una constatación, ¿eh? O sea, en mi opinión, es una visión también personal, pero creo que si me has preguntado por las diferencias, te voy a decir que esa es mi opinión. Me ha parecido bastante interesante tu respuesta. A mí, y sobre todo muy interesante el modelo modular que comentas. Bueno, podríamos hablar un poco sobre investigación. ¿En qué has estado investigando? Bueno, pues mi campo de investigación es en procesamiento de imágenes, ¿vale? Entonces, la relación con la estadística viene porque, bueno, es procesamiento de imágenes digitales y entonces el uso de algoritmos es muy útil para reconocer patrones en las imágenes, analizar diferentes elementos de una imagen digital y eso tiene aplicaciones, pues muy interesantes hoy en día sobre todo para enseñar. Al final el objetivo es enseñar a la máquina, pues, a un software, una aplicación, lo que sea, a reconocer, a diferenciar elementos en una imagen,
¿vale? Y ahí la estadística, como digo, juega un papel muy importante. De acuerdo. ¿Podrías, según tengo entendido, tú perteneces al grupo de ciencia de datos y soft computing, ¿correcto? Sí, bueno, a ver, el nombre del grupo, ahora el último nombre que le habían dado era el Foray, que es de... Pero sí, el grupo está enfocado en gran parte en la utilización de en el soft, lo que llaman soft computing, que básicamente es lógica difusa, ¿no? La fuzzy logic, que llaman la lógica borrosa o lógica difusa, ¿vale? Que esto es una cosa curiosa, pero bueno, cuando el doctorado, claro, el experto en la facultad en el tema de imágenes digitales era Daniel Gómez. Entonces, él estaba él había dedicado mucho tiempo y trabajaba dentro del grupo con Javier Montero y otros profesores, otros investigadores, habían trabajado con técnicas de lógica difusa, ¿vale? O lógica borrosa, si quieres llamarla. Entonces, la lógica borrosa, bueno, pues yo en su momento no sabía nada y me fui familiarizando poco a poco porque he ido a varios congresos en los que tratan Entonces, el soft computing, de alguna manera, es un término es un poco vago, extraño, porque de hecho a mí después de varios años no me atrevo a decir una definición clara, pero sí que es verdad que engloba una serie de técnicas y todas ellas con un denominador común, que está o casi todas ellas, la lógica del borrosa que te digo, que es muy interesante porque el nombre es un poco extraño y cuando hablas de lógica puedes pensar que a lo mejor va a ser algo complejo y tal, pero no, la verdad que la lógica borrosa es un planteamiento de un profesor, está basado en un profesor de Berkeley, en Zade, que bueno, él, de alguna manera, lo que se establece es que los elementos de un conjunto no tienen por qué ser una cosa o la otra, que es lo que diría la lógica clásica, ¿no? O sea, o pertenecen a un conjunto o pertenecen a otro, ¿no? O a una categoría, ¿no? Sino que en un momento de la lógica borrosa, en un terreno de incertidumbre, nuestra cabeza lo que viene a decir Zade es que funciona más bien del siguiente modo. Dice, bueno, esta persona yo no sé si es no sé si es alta, no tengo muy claro si es alta o muy alta, pero yo diría que está entre alta y muy alta, ¿no? Entonces, este pensamiento, traducirlo a la lógica convencional no era sencillo. Entonces, establece una nueva lógica que establece como grados de incertidumbre asociados a cada categoría. Ya no serían, es decir, no serían probabilidades asociadas a cada categoría, sino que serían grados de incertidumbre, ¿vale? También suma uno, como la probabilidad, generalmente suma uno como la probabilidad, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Y lo interesante, y luego tiene bastantes aplicaciones, por ejemplo, en ingeniería, en temas en muchos electrodomésticos se utiliza, en Japón estuvo muy de moda, bueno, tiene muchos seguidores, ¿eh? Hay varias revistas que tratan esta lógica borrosa, como digo, y el grupo de investigación donde yo he hecho mi labor y he colaborado, pues está especializado en la lógica borrosa o fuzzy logic. He visto algunas publicaciones tuyas relacionadas con la detección de bordes. ¿Podrías comentar en qué consiste? Sí, antes no he querido, o sea, estaba comentando de que mi campo de especialización había sido el procesamiento de imágenes, pero claro, dentro del procesamiento de imágenes yo me he especializado concretamente, como digo, el mundo de la investigación al final es muy detallado, me he especializado en la detección de bordes, ¿vale? La detección de bordes, los bordes, ¿vale? Esto ya estoy acostumbrado a explicarlo porque me lo preguntan a veces los amigos y tal, cuando pues alguna vez había que explicarles qué es lo que había estado haciendo durante tanto tiempo, investigando. Entonces, los bordes son son esos límites que hay entre los elementos que vemos en una imagen digital.
Por ejemplo, ahora mismo te estoy viendo a ti, Roberto, en la videoconferencia y consigo separarte del fondo de tu despacho, porque mi ojo, las células que tengo en el ojo o en el nervio óptico son capaces de ver diferencias entre tu camiseta y tu cara y el perfil de tu piel respecto al despacho del fondo, ¿vale? Entonces, la clave de la detección de bordes es crear una técnica para que, o un algoritmo, más concretamente, para que barriendo en una imagen digital, en una imagen, ser capaz de reconocer esos objetos, pero sin que ninguna persona los dibuje, sino que el propio algoritmo va a encontrar esas diferencias, ¿vale? Y entonces lo que se hace es que, claro, se resume la información de la imagen de una manera muy importante, ¿vale? Si consigues ver la diferencia entre un objeto y otro, es decir, los límites del objeto o los bordes, entonces estás viendo lo más importante que tienes que ver en una imagen. Ir con muy poca información, porque ya todos los elementos de una imagen, por ejemplo, ya no tendrías ni colores ni nada. Cuando tienes los bordes y los no bordes. Es una imagen que se dice binarizada, es decir, solo tiene dos niveles de información. Se ha simplificado toda la información de una imagen digital con la complejidad, porque realmente analizar una imagen es muy complicado. O sea, es una disciplina que lleva pocas décadas, digamos. Lo que pasa es que nuestra vista, nosotros en nuestra cabeza tenemos un supercomputador que es capaz de analizar las imágenes y diferenciar los objetos a velocidades, pues eso, de centésimas de segundo, ¿no? De fracciones de segundo. Pero claro, para que esto lo haga una máquina hay que desarrollar unos algoritmos y realmente es complejo imitar el proceso de nuestra visión que lleva a cabo esas tareas. De acuerdo. ¿Tienes tiempo para una última pregunta? Sí. Son y 20 sí. ya. Vale, Sí, una última pregunta, sí, dime. ¿Podrías, para terminar, alguna aplicación de la detección de bordes? Sí, mira, la detección de bordes es una técnica que está en la base de otras muchas técnicas, prácticamente del resto de técnicas importantes de procesamiento de imágenes, ¿vale? Por ejemplo, para que un coche autónomo pueda conducir, pueda circular, pues requiere de estas técnicas, ¿vale? Aparte de otros sensores, obviamente tiene cámaras y lo que hace es ir reconociendo objetos, la forma de los objetos. Claro, no es lo mismo que un objeto tenga forma de balón, que tenga forma de un niño, que tenga forma de farola. Todas estas formas las reconoce porque es capaz de recortar las siluetas, de generar las siluetas. Y esto se basa en los algoritmos de detección de bordes, ¿vale? La primera vez que se utilizó bueno, sí, no, iba a poner un ejemplo más antiguo, pero este ejemplo actual, el de la conducción, hace ver la importancia de, como digo, de la detección de bordes. Muchas gracias, Pablo. Me ha parecido muy interesante y yo no tengo ninguna pregunta más. Si tú quieres decir algo para terminar. Bueno, bueno, no, la verdad que creo que ha sido muy completa la entrevista, Roberto, y nada, espero que le pueda interesar esta pequeña conversación, esta pequeña entrevista. Te agradezco mucho que la verdad que me has subido la moral un poco como estadístico y bueno, como profesional y casi como no sé, me siento halagado, ¿no? Que me hayas mostrado interés porque tampoco considero que yo pues, haya hecho nada muy relevante en este campo y bueno, y eso, y humildemente he contado mi opinión, mi experiencia y nada, muchas gracias Roberto por esta oportunidad. Gracias a ti por tu tiempo, Pablo, y hasta luego. Muy bien. Chao, Roberto.